que hicimos en la tarea fue simplemente hacer la sumatoria de rectángulos. En realidad es la figura que tiene el pizarrón, la suma griega. Es en realidad lo mismo, pero más fácil. Complicarlo de la vida, ustedes tienen un sistema coordenado y la función que integra normalmente. Pues siempre tenemos que empezar en un límite y terminar en otro lado. Tenemos acá nuestra función, no importa cuál sea. Y entonces para poder calcular el área, pues tenemos que partirlo en pedacitos. Idealmente voy a poner 4 para que salga más fácil. Entonces aquí tenemos varias opciones. Al final hacemos el cálculo del área de un rectángulo, aunque en realidad sea un trapecio, porque no sé. Pues un trapecio termina siendo un rectángulo. ¿Por qué? Porque promedia la base mayor con la base menor. Y lo que hacen es lucharle el pedazo que sobra con el que falta y tal. Entonces, al final es un rectángulo. Ese rectángulo puede estar medido aquí. Si mido este rectángulo con su altura y su ancho, pues me sobra un pedazo. Puedo irme del otro lado y entonces tener un pedazo que sobra y un pedazo que falta, dependiendo dónde lo tomo. O puedo hacerlo a la mitad, esperando que se compense la parte que sobra con la parte que falta. Depende de cómo lo quiera hacer para que sea más exacto. Y eso lo podemos hacer con todo. Ahorita no recuerdo el ejercicio que hicimos de tarea cómo era. Si era la parte del lado izquierdo o era la parte del lado derecho. ¿Hicieron los dos? Entonces ya vieron que en uno tiene un valor y en otro tiene otro valor. Les dije, lo que sí me acuerdo que les dije es que íbamos a hacer la integral. ¿La integral es? ¿Cuál es la curva? ¿X cuadrada? 5x cuadrado. 5x cuadrado. Y el de izquierda era 1 a 6, ¿verdad? 7. A 7. 1 a 7. Este es igual a 5 por x multiplicado por 3. 1 a 7. Va a ser 5 por 7 al cubo menos 5 por 1 al cubo sobre 3. Se regala la cuenta. 107, 49 por 7 son 129 por 5. Entonces 43 por 5 menos 5 entre 3. 570. Ese es el área real. 570. Entonces hicieron la suma. En una les dio más y en otra menos. Les dio más cuando tomaron el lado derecho. Y les dio menos cuando tomaron el lado izquierdo. El lado izquierdo les falta un pedazo. El lado derecho les sobra un pedazo. ¿Cuál vamos a tomar? En realidad depende de cada caso particular, porque los primeros ejercicios que vienen en el libro pues nos toma nada más, nos dice cuál tomar. Realmente no tomamos nosotros la decisión. Y si se fijan aquí, en realidad esto es lo que hicimos ayer. Y esto es nuestra integral, es la función con su delta x. Esto representa la altura. La altura evaluada en WI. Esa coordenada WI es la coordenada en x para la cual se calcula la altura. Pues esta WI
es una coordenada en X referida a la altura, y el delta y X es el ancho. Ahorita vamos a ver cómo está puesto estos datos en la hoja 10, que es la que sigue. La 9, La 9, bueno, el número que sea. Entonces, esto se define en cada caso. Entonces, toda esta área bajo la curva tiene un montón de aplicaciones. Y lo ven ustedes, por ejemplo, ya en sus cursos más avanzados de estática, como el esfuerzo que requiere para reflexionar una viga, por ejemplo, con el techo. Eso representa el área bajo la curva. Y en su momento van a sacar integrales y verlo. Luego vienen sus compañeros de arriba a preguntarme, oiga, tengo esta integral que no me sale. Pues no se acuerdan. Ya una integral relativamente sencilla. Entonces, esto es lo que tenemos como la suma de Riemann, que al final de cuentas es mi suma de unos pedacitos que se llaman rectángulos y los acomodo. ¿Cómo viene en su libro? Que su hoja 9 el primer ejercicio es el número 1 de la hoja 9. Dice f de x es igual a x cuadrado. Y luego el intervalo va de 0 a 3. Ayer les di de 1 a 7. Por ahí el ejercicio me define de 0 a 3. No se vaya a llevar a finta. Esto cambia en cada ejercicio. A veces, no, es que usted siempre dice, bueno, pensando en 0. Los primeros ejercicios que ven aquí empiezan en 0. Entonces, pura coincidencia. Pura coincidencia. Es de 0 a 3 y luego me pone x0 que es igual a 0, x1 que es igual a 0.5, x2 es igual a 1.25, x3 es igual a 2.25, x4 es igual a 3. Y luego puede haber que se llama WI. WI es 0.25, W1. Entonces, 1, 3 es 1.5 y el 4 es 2.5. Estas X y estas W son coordenadas sobre el eje, son coordenadas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que X representa el extremo de cada intervalo y WI representa la coordenada en X donde voy a calcular la altura del rectángulo. Pues, a la hora de graficarlo, lo tengamos así. Voy a hacer exagerado para que salga más claro. Pues vamos de 0 a 3. Pues aquí estamos 1, 2, 3. Mi curva es x cuadrado, la misma que hicieron ayer. Entonces quiere decir que dice 0 y anda haciendo algo así. Entonces mi x0 está en 0. Que si aquí voy a poner en rojo. Aquí está mi x0 igual a 0. El siguiente x es x1 igual a 0.5. Que sí que está más de la mitad. x1 es igual a 0.5. x2 es 1.25. Que sí que más o menos va a estar aquí. x3, 2.25. Más o menos aquí. Y el x4 pues es 3 del otro lado.
estoy en realidad de mi curva f de x igual a x cuadrado, partiendo mi intervalo en pedacitos. Y esa partición está dada por las x. Es decir, que mi primer intervalo empieza en x igual a 0 y termina en x igual a 0.5. Y aquí está mi primer intervalo. Lo ven como un triángulo, pero no lo vamos a calcular como triángulo. El siguiente intervalo termina en 1.25. El tercero termina en 2.25. Y el cuarto termina en 3. Notarán que empezamos en x igual a 0, en x0. El x0 siempre es la referencia inicial. Y el siguiente es el número de intervalos que tiene. El primero es 4, y entonces tengo 4 gráficos cercanos para 4. Son 4 intervalos. Entonces, mi mismo ejercicio define cuántos intervalos son y dónde están. Como hicieron la tarea pensando en que todos tenían el mismo ancho. La realidad es que no puedo hacerlo con todos el mismo ancho. ¿Por qué no? Porque hay curvas que hacen esto. Pues cuando yo estoy en un pedazo, como aquí, en donde está demasiado inclinado, yo necesito un intervalo más pequeño para evitar el error. Y cuando estoy en un lugar relativamente horizontal, pues puedo poner un pedazo más ancho, porque se parece más a un rectángulo. Pues puedo poner un pedazo más ancho aquí, y muchos pedacitos más chiquitos acá. Entonces aquí puedo tener 10 intervalos, mientras que en el mismo ancho puedo tener aquí solamente uno. Dirán, ¿y por qué? Pues háganlo a mano. Y van a ver que aquí podemos tener 10 pedacitos y acá uno y uno. Y si los hago todos iguales, pues voy a tener un gran error, porque voy a poner uno, pero cuando lo divide en 10, ese error va a ser menor. Entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero precisión o rapidez? También quiero rapidez. ¿Por qué? Porque esto se hace miles de veces. Aquí lo hacemos 4 para que sea su vida llevadera y tranquila. Se hace miles de veces. Y no lo hacen ustedes, lo hacen en la computadora. ¿Sí? Lo hace la computadora. Entonces, eso aumenta la precisión y disminuye mi tiempo. ¿Cómo sé qué tantos intervalos debo de poner? Como ya tengo yo la función, voy calculando la derivada. Y dependiendo del valor de la derivada, es el ancho que le doy. Entre mayor sea la derivada, menor es el ancho. Acuérdense que la derivada es el ángulo de inclinación. Y si mi ángulo de inclinación es demasiado grande, tendiendo a 90, significa que la curva está así. 85 grados. Necesito poner el número de intervalos muy pequeño para que mi error sea menor. Y cuando mi curva tienda a 0 grados, el ángulo cuando haga la derivada, pues hago el ancho más grande. Para que termine más rápido toda la suma de todos los rectángulos que va a ser ahí. Pensando que sean rectángulos, en realidad hay métodos numéricos en donde la parte de arriba no es rectilínea, es curva, precisamente para disminuir el error. Y entonces, volviendo a nuestro ejercicio acá, tenemos 4 intervalos definidos por el autor del ejercicio. Pero aparte nos dan unas WIs. ¿Qué son esas WIs? Van a notar que esa WI está en medio. La primera está en punto 25, que sí que está aquí en medio. W1. La siguiente está en 1. Aquí está la W2. La siguiente está en 1.5. Donde quedaba 1.5. Aquí está la W3.
y los W4 están en 2.5. Así que va a estar continuo. Pero esos son la altura en contra de la altura. Ojo, aquí lo hicimos del lado izquierdo y del lado derecho para comparar. ¿Por qué? Se me ocurrió. El libro que hace, yo te voy a decir dónde. ¿Sí? Es una buena pregunta, yo te voy a decir dónde. Igual que ayer les dije, hágalo del lado izquierdo y veamos cuánta tarea les da. Les va a faltar un pedazo, hágalo del lado derecho y les va a sobrar un pedazo. Si la curva hiciera esto, pues la quedará al revés. Cuando lo hagan del lado izquierdo les va a sobrar un pedazo y cuando lo hagan del lado derecho les va a sobrar un pedazo. Entonces el mismo programa de computadora calcula dónde debe de hacerse de acuerdo a la pendiente de nuevo. Entonces lo que dice el autor ahora, ¿qué creen? Ahora lo hacen donde yo quiera. Como dice yo ayer, hacen donde yo quiera. Hicieron donde yo quise. Ahora el autor dice, yo quiero que usen estas coordenadas en X para que calcule la altura del rectángulo. Y entonces el rectángulo va a terminar aquí. Y este es mi rectángulo del intervalo. Y para el intervalo 2 va a terminar acá. Entonces voy a tener para el tercero, voy a hacer esto. Y mi rectángulo va a estar acá. Y para el último, ahora voy a hacer esto. Y mi rectángulo está acá. Entonces el autor, dentro de su mente macabra, pues trata de poner la WI en un lugar donde a priori se compensen las áreas, lo que falta con lo que sobra. ¿Le va a atinar? No, va a atinar. Está graficado para darse una idea. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues ver cuánta área va a salir. ¿Cuánta área va a salir? Y entonces nuestra área es igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta 4 en este caso de las f's de WI por el delta y x. Este, recuerden, es la altura del rectángulo. Esto es la altura del rectángulo. Y WI es la coordenada en x para calcular la altura. Recuerden que todas las funciones, cuando tabulan, les da una altura. ¿Sí? Nunca lo ven como altura, lo ven como coordenada en y, pero en realidad es una altura. Y la coordenada en x, pues es la referencia para calcular esa altura. Y entonces aquí, ¿qué vamos a tener? Mi primer intervalo es, aquí estamos hablando, déjenme ponerlo así, de f de x cuadrado, que es mi función que a mí me dieron en eje. Que sí, que la WI inicial, 0.25 va a ser 0.25 al cuadrado por el ancho del 1. Entonces, si quieren, déjenme poner la fórmula de coordenadas. Esto sería igual a f de W1, el ancho 1 de x, más el f de W2 por el ancho 2 de x. Y así nos va. ¿Cuál es W1? 125 al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque mi función es x cuadrado. Por el ancho. ¿Cuánto mide de ancho el primer intervalo? 0. No puede ser 0. Un ancho 0 te va a dar 0.5. Este es mi primer intervalo que está en rojo. ¿Cuánto tiene ancho aquí? Coordenada superior menos coordenada inferior. 0.5. Y luego más. ¿Cuál es mi W2? 1. Va a ser 1 al cuadrado. ¿Y cuál es el ancho de mi segundo intervalo? Aquí tengo un segundo intervalo. ¿Cuánto tengo de ancho aquí? 1.75. El ancho. Ancho. ¿Sí? 0.75. ¿Cómo sacan el ancho? Coordenada derecha
menos coordenada izquierda. ¿Sí? Ojo, lo que está escrito en el pizarrón son coordenadas, no distancias. Pero son distancias, pero todas esas distancias están referidas al centro. Pues si yo quiero anchos, pues tengo que hacer las diferencias de las coordenadas que corresponden. Más el tercero, 1.5. Esto va a ser 1.5 al cuadrado por el ancho del tercero. ¿Cuánto tiene ancho el tercero? 1. Y el último es 2.5. Y entonces tenemos 2.5 por el ancho del último, que es 0.75. Y tenemos la función evaluada en el WI, es decir, en la coordenada en X, para la cual me dijeron que calculara la altura de ese rectángulo que le toca. ¿Qué es bueno o mala la posición? ¿Sabrá? Eso no sabemos. Hasta que lo grafiquemos bien, no lo graficamos bien, pues en la línea nada más cualitativa. Después de que lo graficaron algunos en la tarea, la misma función, se me ocurrió la misma. Pues, haciendo la suma, nos va a dar su cuarto apellido. El 2.5 también También va va al al cuadrado. cuadrado. También me cuadrado. Muy bien. Entonces ahora sí hay que hacer la cuenta. Vamos a dar la suma de todo eso y ya me dicen el valor. Y ese es el área bajo la curva y arriba del eje. Cuarto apellido. Área entre la curva y el eje. Y aquí, entre x igual a 0, que es donde empezamos, hasta x igual a 3. Como eso cambia, siempre tenemos que tener límites al principio y al final. Eso no entra dentro de su cuarto apellido, sino por hacemos más largo. Entonces, tratar de que tengan nombres cortos. Bueno, tan largo. ¿Sí? ¿Cuánto? 7.71. Y aquí teníamos que poner estrictamente hablando unidades cuadradas, porque sale. Pero normalmente obviamos las unidades, ya sabemos que es un área. Y el área puede ser áreas cuadradas, metros cuadrados, pies cuadrados, kilómetros cuadrados, etc. ¿Preguntas? O sea, ya para ese, ya que fuimos a la hora, ya no se va a hacer otra vez donde hay el otro que se llama F de Como dice, Tu ejercicio termina aquí. Lo más que pudiéramos hacer es hacer la integral de 0 a 3 y comparar tu valor. O sea, ya como teóricamente no saben hacer integrales, pues se van a Photomac o a internet y calculan el área. Nada más para comprobar más o menos cómo anda. Si queremos hacer el comparativo, pues hacemos lo mismo que hicimos acá. Aquí queda de 1 a 7. Pues va a ser la integral de 0 a 3 de x cuadrada de x. Es x cúbica sobre 3, de 0 a 3, que es 3 al cubo entre 3. Que son 27 entre 3, que son aquí, ahí, comparado con 771. ¿Qué pasó? Que los WIs ubicados ahí subestiman el área, medio menos. Es decir, que no le atinó a la mera mitad en cada intervalo.
para poder compensar un pedacito con él. Sí, pero este ya lo vamos a ver en su momento como fórmula. Ahorita nada más es para comprobar, indicar qué tan exacto es el procedimiento. ¿Es exacto? No, no es exacto. Pero si hay un margen de error, no creo que sea. Si hay un margen de error. Esto sí es exacto. Esto no. Esto sí es exacto. Puedes hacer una integral para sacarlo. ¿Y a partir de cuándo ya estamos mal? No podemos saber. Tenemos que tener resultados del ejercicio y ver si están mal. ¿Qué tal que- Comparado con este implica un número de intervalos infinitos, por definición, que es como su derivada. ¿Cuál es la precisión de la derivada? Pues el delta x tendiendo a 0. Eso en automático me da la precisión. Entre más pequeño sea el intervalo, mi triángulo, que hago pequeño, recuerden, la hipotenusa se parece a la curva, coincide con la curva. Y entonces es más preciso. Entre más grande haga mi triángulo, pues la separación entre la hipotenusa del triángulo y la curva se incrementa y empieza el error. Aquí es exactamente lo mismo. Por eso, para nosotros, n tiene que ser infinito, o tendiendo al infinito, para que sea lo más pequeño posible y entonces me dé un valor más preciso.